literatura es el arte de las palabras y de las oraciones. Arte de la palabra por oposición de usos funcionales del lenguaje. Corresponde al dilente entre los escritores y la creación. Ejemplo, un arte, una poesía, una obra literaria, obras de teatro, son parte de la literatura, y la literatura es aquella arte escrita oral que se manifiesta a través de los sentimientos, de los pensamientos y de las actividades humanas. El arte y la literatura vienen en conjunto, ya que es un conjunto único de saberes, de conocimientos escritos y oralidades. La literatura es el arte de las letras y de la oralidad. El arte vino a cambiar el pensamiento del ser humano. Si no hay literatura, no hay arte, y sin arte no hay literatura. El arte tan solo está hecho de palabras que se transmite de lengua a lengua o de un escrito a una lengua. El arte y la lengua están conjugados entre sí. No puede haber arte sin ser traducido a una lengua, a una sociedad, a una población. Entonces, si hablamos del término arte, es algo que se debe de transmitir, y no solamente de sentimientos, sino a través de escritura, de obras literarias, a través de un cuento, a través de un poema. El arte es aquello que quieres transmitir tú a una lengua, a una comunidad, a una sociedad, a una persona. Por eso el arte y el lenguaje están conjugados, porque para comunicar el arte necesitamos comunicarnos verbalmente o utilizar el escrito para comunicarnos con la sociedad. Es necesario así que el arte y el lenguaje se hagan una conjugación y se hagan como ese equipo inseparable. Si queremos transmitir un sentimiento a través del arte, necesitamos transmitirlo a través del oralmente o escritamente o visualmente, pero lo estamos transmitiendo. Entonces, el arte y el lenguaje siempre va a ser un conjunto único que tiene el propósito de transmitir algo oral. Dentro del término formar lectores existe un espejismo, es decir, se cree que para formar lectores solo basta con enseñar las letras, deletrear palabras, reconocer algunos signos y descifrar sonidos. Sin embargo, para formar lectores hace falta instituir programas o mecanismos que ayuden y asimismo refuercen tanto a docentes como alumnos el hábito por la lectura. Dentro de los mecanismos podemos considerar los siguientes aspectos. El primer punto a considerar es que la lectura debe de ser libre, es decir, que en este caso el lector escoja el tema por afinidad propia, acorde a sus necesidades e intereses. Como segundo punto, se necesita de un guía, alguien quien inculque el gusto por la lectura y asimismo acompañe al lector durante este proceso. En el tercer punto podemos considerar los métodos o estrategias a realizar durante el proceso de lectura, del cual se rescata el siguiente. En este, el docente da de 10 a 12 minutos de su clase para leer en voz alta a sus alumnos un pequeño fragmento de un texto ajeno a materias o temas escolares. Si bien este método causa gran impacto en las experiencias de los lectores y asimismo ayuda en su comprensión lectora, leer se aprende leyendo, se aprende con el ejemplo. La persona que sabe leer es aquella que comprende y sabe interpretar esa lectura. Formar lectores que sean capaces de comunicarse y expresarse por escrito es una tarea adicional de la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Qué significa? Lectores que puedan servirse de la lectura y la escritura son personas que leen de manera voluntaria, no por obligación, y que son
capaces de comunicarse por escrito. Disfrutan de la lectura, la han convertido en una actividad cotidiana, comprendiendo lo que leen. Pueden hacerse entender por escrito. Lo que no se entiende no se ha leído, y para comprender lo que leemos hace falta aprender a gozar la lectura. La mayoría de los maestros y alumnos van simulando la lectura a lo largo de su vida, forzados por la necesidad, comprendiendo a medias lo que leen. Mientras no le perdamos el miedo al placer en el aula y no aceptemos que leer debe de ser una operación gozosa, no podremos formar los lectores que necesitamos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado para qué necesitamos lectores que lean y escriban? Los necesitamos para vivir mejor. La lectura y la escritura deben de ser preocupaciones de todos los docentes, no importa cuál sea su especialidad. La formación escolar de lectores y escritores se basa en 3 elementos: la alfabetización de calidad, que dé prioridad a la comprensión de textos y al uso significativo de la lectura. 2. El contacto frecuente y diario con textos literarios diferentes, completos e interesantes. 3. El diálogo con otros que sean más experimentados, más competentes y más capaces, de los cuales sea posible aprender. Rincones de Lectura es un programa que hasta ahora ha repartido en todas las escuelas primarias oficiales casi 33 millones de ejemplares para formar en cada escuela una colección de libros para leer, con más de 500 títulos y 5 cintas grabadas con música y canciones. Los libros son de literatura 43%, cuento, novela, teatro, poesía, rimas, trabalenguas, de testimonios y tradiciones un 22%, de información un 28%, historia, animales, viajes, ecología, física, química, matemáticas y otras materias, y de actividades de hacer cosas con papiloras y juegos para el patio de la escuela, un 8%. Hay también libros para los maestros y los padres de familia. ¿Por qué? Porque los niños necesitan estar rodeados de adultos lectores. Rincones de Lectura ha buscado que los textos publicados estén completos y tengan un significado inteligente vinculado con la vida real de los niños y las comunidades de nuestro país. No son libros para enseñar a leer, sino para formar lectores. Son libros que tienen cierta complejidad gramatical y sintáctica del léxico. El pensamiento de los maestros debería de ser diferente, pues un docente es sinónimo de ser lector. Un maestro debería de estar siempre leyendo 2 o 3 libros. Debería de llevar siempre consigo una novela, un libro de poemas o simplemente un libro de cuentos. Un maestro debe de ser un lector bien formado, que conozca de primera mano nuestra tradición literaria. Debe de ser también un lector curioso, ávido de novedades, atento a lo que se va publicando. ¿Por qué? Porque leer se aprende con el ejemplo. Sin comprensión no hay lectura. La comprensión del texto es la condición esencial para que podamos hablar de lengua. La simulación es uno de los más devastadores enemigos de la lectura. Enmascara la falta de lectura genuina, y detrás de esa máscara, el lector incipiente, el lector poco experto, va acumulando frustraciones. Aprendemos y enseñamos la simulación de la lectura cuando prestamos atención a lo accesorio y dejamos a un lado lo esencial. Lo accesorio es todo lo que fue que yo pude poner hace un instante. La comprensión se disfraza a veces de memorización, pero memorizar no significa comprender. Lo ideal sería memorizar textos que comprendemos y llegar a comprender textos que hemos memorizado. ¿Qué es comprender? Comprender es la capacidad de atribuir sentido y significado a un signo. Hola, ¿qué tal?
En esta parte del video les voy a hablar sobre la importancia del mediador, una experiencia en la formación de lectores. Dentro de esta lectura nos comenta que a partir del lanzamiento del Programa Nacional de un País de Lectores en el año 2002, en las escuelas se ha propuesto el enriquecimiento de las áreas de bibliotecas con el fin de incrementar la lectura dentro de los jóvenes. Leer libros y escribir en un reporte fue una de las modalidades que se incrementó en las escuelas públicas con el fin de acercar a los alumnos a la lectura. Dentro de este programa comenta puntos importantes como son los acervos. Este es la variedad que se tiene en los textos a la cual se puede recurrir un alumno. Hay una parte fundamental como lo son el mediador. Este es el que lleva o el que transmite al alumno a la lectura. Es el que le da esas ganas de poder leer o de leer un texto y que lo haga capaz por su propia voluntad el alumno. El mediador tiene la tarea de hacer que la lectura deje de ser una obligación, sino un compromiso que se puede llegar a tener cada uno con sí mismo y de la alegría que pueden llegar a tener al leer. Nos comenta que sin adultos lectores en el entorno no es posible que nosotros exijamos a los alumnos o a los jóvenes el acercarse a la lectura, ya que no está dentro de su contexto el que lean. Dentro de esta, la libertad, el tiempo y el espacio es fundamental para la lectura, ya que el alumno se siente libre de poder leer el género que le guste y en el tiempo que no debe ser presionado con medida al que lo haga por obligación, sino por gusto. Dentro de este programa se hizo una evaluación a los docentes donde se asignaron exámenes como lo son lo de psicopedagogía para el proceso lector, el papel del mediador en la formación de lectores, la selección de libros de acuerdo al grado, claro, porque muchas veces los maestros dan a los alumnos géneros en el cuales son muy aburridos para la edad que tienen y por lo cual en lugar de hacer un acercamiento a la lectura, los maestros hacen verlo desde un... En la fila 89 de Guadalajara, los libros dejaron de ser una amenaza de la ciencia ficción y aparecieron muy orondos, editados por Franklin e importados a México por Cultura Electrónica S.A.de.C.B. 83,000 palabras de los diccionarios siguen en el mismo orden alfabético que acostumbran cuando están impresas en papel. Pero si se quiere ahorrar tiempo, la ventaja decisiva en estos libros se consultan en el diccionario, escribiendo en el teclado la palabra deseada. La posibilidad de localizar sinónimos según los diferentes sentidos del vocablo y la de encontrar palabras a partir de otras semejantes o de formas mal escritas tienen aplicaciones maravillosas para cualquiera que debiera escribir un informe estadístico, lo mismo que una novela, o disfrute los juegos de palabras, ahorcados, anagramas, jungle, scramble, crucigrama, entre otros. Los libros electrónicos desplazarán a los de papel en un futuro inmediato. La palabra escrita implica habilidades y hace posibles formas de arte de información y comunicación que las que no podemos prescindir. Se dijo que además de los libros inertes y sin posibilidad de dialogar, podrían reemplazar la voz viva del maestro.
el libro El Secreto, escrito por Rhonda Byrne y publicado el 26 de noviembre de 2006. Este libro se estructura de 10 capítulos y hace énfasis en la ley de la atracción y en la teoría del ocultismo, por lo que invita al lector a reflexionar sobre las decisiones que toma o bien las acciones que éste realiza, ya que le traerán repercusiones a lo largo de su vida. Una estrategia con la que se puede trabajar este libro lleva por nombre Palabras Fantasma. ¿En qué consiste? Bueno, cada capítulo se le asignará a un individuo. Esta persona tendrá que leer el capítulo y de este capítulo sacar la idea central. Una vez que sacó la idea central, se va a encargar de elaborar un texto en el cual plasme esta idea, emitiendo algunas palabras o frases clave, las cuales tendrán que ser descubiertas por los demás miembros, y así se trabajaría con todos los capítulos. Una vez que se encuentren las palabras, se dará a conocer o bien se leerá ante el público cada capítulo, y de esta manera tendrán una experiencia y un nuevo conocimiento sobre el contenido de este libro. El amor en los tiempos del cólera. Es una obra escrita por Gabriel García Márquez, publicada en el año de 1985. Un año después de su publicación, esta recibe el Premio Nobel de Literatura. Es una obra protagonizada por Florentino Ariza y Fermina Daza. Es una combinación entre el amor inocente y profundo, el amor eterno no correspondido, la pasión, el dolor y la espera. Esta historia nos habla sobre Florentino Ariza, un poeta perdidamente enamorado de Fermina Daza, una joven de alta clase con quien intercambia cartas de amor. Cuando el padre de Fermina se entera del romance que hay entre estos dos jóvenes, hace hasta lo imposible por separarlos. En este proceso, Florentino no se queda con los brazos cruzados y embarca el viaje más largo de su vida. Este libro puede ser del interés de los alumnos, dado que el tema principal pues es el amor, y sabemos que durante la adolescencia ellos están en la búsqueda de su identidad. Dentro de esa identidad pues buscan conocer o identificar más sobre el amor. Esta obra les puede dar un panorama de que el amor pues no se consigue de la noche a la mañana y que lleva un proceso. En este caso y en esta obra pues llevó un proceso de 53 años. Aparte de que habla del amor, es un contexto o la historia que tiene este libro es muy diferente a la que nosotros vivimos actualmente. Es por eso que no solamente les aporta a ellos, sino también aporta a su cultura. Propongo para la socialización de este libro un café literario acompañado del dado de la comprensión. El dado de la comprensión es un dado que cuenta con diferentes frases en cada una de sus caras. Durante el café literario se lanza al aire y depende la cara que salga, el alumno deberá completar esta frase. Es una actividad muy interesante y aparte de saber o socializar el contenido del libro, pues se tiene una convivencia entre docente, alumno, alumno, docente. Espero y la puedan realizar dentro de sus aulas, acompañada por supuesto de un café y un pan. Es una actividad muy deseada por los alumnos y muy diferente a lo que se hace cada vez que se lee un libro.